El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia, hoy lunes 23 de enero del 2023. Pepe Toral. ¿Qué tal, Ángel Melgoza? Qué gusto saludarte un lunes más para ir desmenuzando lo más importante que ocurrió aquí en Jalisco, en el área metropolitana de Guadalajara durante la última semana. Y bueno, mucha información. Y un poquito más allá de nuestras fronteras. Vamos a expandirnos, ¿verdad? Un poco, pero bueno, todo con información que tiene que ver con lo local. Así es. Vamos a iniciar, si te parece, Pepe, con esta noticia del miércoles 18 de enero que a mí me sorprende y por ahí lo vamos a ir ligando con los lamentables acontecimientos de los jóvenes que estaban desaparecidos y que lamentablemente se encontraron ya sus cuerpos, pues que fueron asesinados. Primero, lo que pasó el miércoles es que poco después de las 6 de la mañana, las comisarías de los municipios de Colotlán y Villa Guerrero, recordemos que de Colotlán eran estos 4 jóvenes, al menos la familia de ellas 3 residían en Colotlán, y estas comisarías son intervenidas por miembros de Policía Estatal, de Fiscalía, del Ejército Mexicano y de Guardia Nacional, dijo la Secretaría de Seguridad que como parte de un programa aleatorio que se hace en las comisarías del Estado. Algunas de las irregularidades que después nos fuimos a enterar, Pepe, que tenían eran, entre otras cosas, carecer del certificado único policial, contar con documentación distinta para la licencia de armas. En 10 casos no tenían ninguna arma y en otra había un policía sin registro oficial. O sea, prácticamente un civil, supongo. Yo pienso que es pues muy importante revisar cómo están las policías municipales. Cuando se crea la Guardia Nacional en 2018-19, era uno de los compromisos y que se viene arrastrando desde hace muchísimo. A ver, si vas a sacar al ejército a las calles desde hace cuántos años, ¿no? Uh-huh. Se habla mucho de Felipe Calderón, pero hay quien dice que desde el sexenio de Vicente Fox ya se veía, ¿no? Esta línea que iba hacia allá, hacia la militarización de la seguridad pública. Bueno, por lo menos tendrías que generar programas para fortalecer las policías municipales, que son las más cercanas a la población, y constitucionalmente no tendría por qué estar el ejército haciendo tareas de seguridad pública, sino civiles. Bueno, son las policías municipales las más necesarias de fortalecer y las más débiles, justamente. Uh-huh. Sí. No te escucho. Cuando se crea la Guardia Nacional, legalmente en los transitorios de la ley que le da vida, los estados estaban obligados a generar en un año un diagnóstico de sus policías municipales y qué van a hacer con ello. Uh-huh. Y luego, creo que era un año después, o sea, los 2 años de la ley, rendirle un informe al Congreso de la Unión con los resultados de ese diagnóstico y esas acciones cómo van. ¿Tenemos ese diagnóstico? Existe, es público, yo lo he visto. Creo que sería interesante ver si para la próxima semana retomar un poco, ¿no? Lo que dice. Pero creo que es uno de los grandes pendientes y pues resulta sorpresivo, francamente, que ocurran estas cosas como tan básicas. Uh-huh. O sea, que simplemente haya policías sin certificado. O ¿Qué es ese certificado, ¿no? Único policial? Es, digamos, como el registro de que cumplieron con sus capacitaciones, de que, por ejemplo, aquí a nivel estatal se hacen las famosas pruebas de control y confianza. Uh-huh. Que pues básicamente son como tareas entre de inteligencia y por ahí polígrafo y otras pruebas como para detectar que el elemento policíaco pues aparentemente no tiene alguna relación familiar por ahí de riesgo. Son como pruebas de seguridad de su perfil, que sí lo cuenta, que su situación, digamos, de vida económica, de labores, ¿no? Digamos, si es compatible. A mí me llamaba la atención desde que vi la nota el hecho de que haya sido en Colotlán, claro, ¿no? Pero también... Y también en Villa Guerrero está en la zona norte, ¿no? O sea, son 2 municipios de la zona norte. Pegadito ahí con Zacatecas, que es todo lo que hemos estado platicando también con Raúl Torres. Exactamente. Y sorprende mucho, y luego veía que también lo destacaban algunos académicos de la Universidad de Guadalajara, que los comisarios de las 2 policías municipales primero no estaban ni se presentaron durante la intervención que hicieron todos estos cuerpos policiales. Entonces decía este académico que la ausencia de los comisarios pues daba a entender que algo se está ocultando.
Claro, o sea, y da para mucho sospechar que quizás se filtró la información de van para allá, entonces mejor Pélate. patitas para que, ¿no? O sea, da mucho, ¿no? O sea, eso sin duda se tiene que investigar. Lo que hacía un programa aleatorio, yo también tengo mis dudas. Sería bueno, no sé si aleatoriamente sea la forma correcta, pero definitivamente se tiene que hacer algo, ¿no? De entrada, fortalecerlas. Esta vigilancia, claro que es necesaria. No sé si es a través de la intervención, que es literal, pues desarmas a los policías. Ahorita ustedes no son policías, ahorita espérenme aquí. Espérenme aquí sentaditos. Y las tareas las asume la Policía Estatal y el Ejército, la Guardia Nacional, ¿no? Fiscalía. Pero bueno, creo que sí es bien importante hacer esta vigilancia, fortalecerlas, darles recursos, ver cuál era la razón. O sea, si el que no tuvieran certificado único policial, o sea, que no estuvieran certificados los policías, tiene que ver con algo de voluntad o quizá eran falta de recursos simplemente del municipio. Hay policías que ganan súper poquito, es el dinero que tiene el municipio y pues los 3, 4 policías que pueden pagar y con suelditos súper bajos y demás, ¿no? Entonces... O sea que puede que sean gente que no le podían pagar como el tema de... O sea, no lo pueden contratar formalmente. Claro. Okay. No, o sea, más bien no había recurso para financiar el que fuera a certificarse, porque eso implica un gasto. O sea, el certificar a un policía no es como que vaya a venir la Secretaría de Seguridad hasta Colotlán para certificarte, ¿no? O ese tipo de cosas. O sea, se requiere dinero. O sea, debe ser muchísimos los que no están certificados. El gobernador, no me acuerdo las cifras exactas, pero era bajísimo, era como del 15, 16%. Es una de las cifras que dice mucho Enrique Alfaro en sus informes de seguridad, que cuando él llegó al estado era bajísimo, no nomás de las policías municipales, de la policía estatal. Era bajísimo el nivel de certificación y es uno de los grandes logros que siempre se presenta, ¿no? Que claro que es importante, no es para minimizarlo, ¿no? O sea, pero digamos, la situación era brutal de la inmensa mayoría de elementos policíacos estatales y municipales sin certificación y han ido certificándolos, todavía falta mucho. Pero creo que no todo tiene que ver con que esté infiltrada la corporación y demás. Mucho tiene que ver con eso, con que se han abandonado las policías municipales y la estrategia a nivel federal desde hace muchos sexenios es militarizar el ejército. Sí, como fuerzas de mayor rango que entren y hagan las labores, ¿no? O sea, como dar por hecho que todas las policías municipales están contaminadas, están infiltradas y casi dejarlas perdidas, ¿no? Claro, y es al revés. O sea, si los vas a meter al ejército, tiene que ser por periodos de tiempo muy breves, con muchísimos controles. Con una estrategia. Claro, algo estratégico, mientras fortaleces a las policías municipales y las dejas confiables, y esa es la razón. Claro. Algo que dijo el gobernador Enrique Alfaro sobre este tema fue que, bueno, no podía dar mucha información porque había una estrategia, precisamente, y que incluye revisar el armamento. Otras cosas, incluye revisar el armamento de las policías municipales que se llevarían a cabo en más municipios de la región limítrofe entre Jalisco y Zacatecas. Pero eso sí dijo que la situación de violencia no surge en Jalisco, sino que proviene de allá, de Zacatecas. Se siguen echando la bolita en... Usar políticamente los temas, ¿no? O deslindarte políticamente. O sea, para quienes no han escuchado, bueno, les recomendamos mucho las entrevistas que tuvimos aquí, por ejemplo, con Raúl Torres, el corresponsal del Universal, que hizo un reportaje bien interesante entre justo los límites de Jalisco y Zacatecas. Y es absurdo, o sea, el crimen organizado, la violencia no se va a fijar en la línea imaginaria que divide, que además hay en Jalisco no, pues, y Zacatecas. Si pueden, la van a aprovechar. Claro. No, o sea, es taparse los ojos y querernos engañar. Es una situación de violencia que claro que está en Jalisco y está en Zacatecas, está en los dos estados, está en toda la zona. Son grupos del crimen organizado muy violentos que tienen control de ciertas zonas del territorio a donde no entran las corporaciones policíacas, o si entran es probable que ocurran enfrentamientos. Entonces, bueno, pues es minimizar la situación. También interesante ver aquel capítulo en que tuvimos a Tania Casillas, reportera de Mural, en donde hablábamos también de toda la situación de debilidad de las policías y luego su participación en delitos como la desaparición forzada y demás, que son pues de esos claros señales de que
sí existe participación de las fuerzas policíacas en este tipo de delitos como las desapariciones. Pues sí, escuchar a Tania Casillas, que fue uno de los primeros episodios en los que tuvimos a una invitada, y recordar que en la administración de Enrique Alfaro más de 200 policías han sido procesados por el delito de desaparición forzada. Uf. Agregó el gobernador Enrique Alfaro, y esto recordemos era el miércoles 18 de enero, que no había indicios de que la policía de Colotlán estuviera involucrada en lo que hasta entonces era la desaparición de los 4 jóvenes que había ocurrido el 25 de diciembre del 2022, del año pasado. Sin embargo, desde el martes 17, es decir, un día antes de que se dieran todos estos movimientos que decimos de la intervención de las policías, la Fiscalía de Zacatecas ya había identificado en un rancho del poblado El Cuidado 2 vehículos abandonados con una persona también muerta en uno de los... Bueno, eso fue en un vehículo previo, pero 2 vehículos abandonados se encuentran en este rancho y encuentran una tierra removida donde finalmente hallan 4 cadáveres. Y esto nos lleva pues a lo que ya el jueves 19 de enero fue la triste noticia de que los restos que se encontraron en este rancho eran los cuerpos de Irma Paola Vargas Montoya, de Daniela Márquez Pichardo y de Viviana Márquez Pichardo, quienes junto con José Melesio Gutiérrez Farías fueron desaparecidos, como decíamos, el 25 de diciembre, aunque el cuerpo de José aún está siendo sometido a exámenes de ADN, pero el de ellas 3 pues ya han sido confirmados. Pues muy, muy triste noticia que sean de esta forma encontradas y probablemente también el cuarto, ¿no? Integrante de este grupo de jóvenes. Y también creo que es muy importante pues saber qué fue lo que pasó finalmente. Y pues creo que es muy importante también el que las autoridades pues tengan que asumir un compromiso. O sea, después de esta situación, tendría que haber suficiente presión para que la situación cambie, ¿no? O sea, el hecho de que ya no estén en calidad de personas desaparecidas no cambia lo terrible, ¿no?, de la situación que se vive incluso en toda la región, ¿no? Más personas desaparecidas sigue siendo noticia que hay personas desaparecidas. Y que son estos casos que hablábamos que van en contra de ese discurso tan dañino para la sociedad, siento yo, para entender la verdadera situación de violencia en la que estamos, el creer que únicamente las personas que están en malos pasos, que en algo andaban, con alguien, las van a desaparecer. En el lugar equivocado, a la hora equivocada. Estamos hablando de jóvenes que estaban celebrando Navidad. Sí. Iban de una población a otra, aunque sean 2 estados distintos, en realidad es una región. Estaban en Jerez, me parece que es un pueblo mágico. Allá en Zacatecas. En Zacatecas. Y bien lo explicaba Raúl. O sea, para esa zona de Jalisco es más cercano la capital de Zacatecas que Guadalajara. Claro, les queda mucho más cerca. Les queda más cerca. Entonces, trámites importantes, que si el pasaporte, o sea, incluso todo este tipo. Salud, ¿no? Si tienen. Exacto. O sea que en otras regiones de Jalisco se desplazan a la capital porque tenemos centralizado todo. En esas zonas es hacia Zacatecas. O sea, su vida gira más hacia Zacatecas que hacia mismo Guadalajara. Entonces es bastante común. Sí. Imagínense, si fuera realmente como dice el gobernador, no, lo que pasa es que la violencia no surge en Jalisco, surge en Zacatecas. Pues entonces habría que llamar a la población de Jalisco a que no vaya a Zacatecas, pero no se trata de eso. O sea, en realidad la situación es más compleja, más grave, y claro que involucra a Jalisco. Incluso nos lo decía el propio Raúl, ¿no? La gente que no quiere ya circular a ciertos horarios, pero no solo eso, sino la gente que ya no visita a sus propios pueblos por la cantidad de violencia. Hoy mismo en la mañana yo tenía contacto con una persona que me decía, tengo familiares allá, cada año vienen, este año decidieron ya no venir y yo tampoco prefiero no acercarme a la zona, ¿no? Justo de un pueblo muy cercano a Colotlán. Recordemos, Pepe, o me gustaría que recordáramos quiénes eran estas personas, estas jóvenes. Daniela tenía 31 años y José tenía 36. Ellos 2 estaban comprometidos. Viviana tenía 26 años. Ella es hermana de Daniela y Paola, que tiene 27 años, es prima de las 2, ¿no? Daniela es diseñadora de interiores, era diseñadora de interiores.
José era un arquitecto que vivía en Estados Unidos, en Ohio. Él era de León, Guanajuato, estudió en la universidad allá en Miami. Y Viviana era maquillista y había estudiado administración de empresas en la Universidad de Durango. Paola también, por lo que nos platicaba Baruch, trabajaba incluso aquí en Guadalajara, en una estética también. Bueno, estas eran sus edades, ¿no? Muy jóvenes también. Y como dices, el discurso perjudicial que nos hace creer que las personas desaparecidas estaban en malos pasos, pues queda rebasado con casos como el de Wendy Sánchez, con casos como el de Daniela, el de José, el de Paola y el de Viviana, ¿no? Claro, jóvenes estudiantes, profesionistas jóvenes, en activo, y las familias muy activas, ¿no? También que las familias han estado protestando y protestaron en su momento en Guadalajara, en Zacatecas, en Ciudad de México, y el mismo jueves que se enteraron o que confirmaron que eran los restos de las 3 mujeres, se realizó una protesta en Colotlán. En esa protesta una mujer exigió justicia al gobernador, le dijo: queremos justicia, no puede quedar impune esto. Y les gritó a la gente que estaba ahí acompañando con velas: ¿verdad que todos queremos justicia? Claro, y justicia sería, pues además de saber realmente qué pasó, por qué se los llevaron, por qué los asesinaron, encontrar a las personas responsables y demás, pues tiene que haber un cambio en la situación tan grave de lo que está ocurriendo. Y pues lamentable que el gobernador habló antes de que encontraran a estas personas. Pero lamentable que ya desde la intervención de la policía el gobernador esté, pues de alguna forma, deslindando a su autoridad y echándole la bolita a Zacatecas cuando se trata de, al revés, qué es lo que está ocurriendo, analizar bien qué está pasando y qué se tiene que cambiar para que estas poblaciones, digamos, en este momento el foco de violencia está ahí, pero ya lo habíamos hablado, o sea, cómo se ha ido moviendo por el estado y por el país, momentos, ¿no? En otras zonas de Jalisco, como la que está muy cerca de Michoacán. Que también están en ciertos lugares en una situación así, en donde el crimen controla ciertos territorios y es muy peligroso para las personas civiles atravesar por ahí o simplemente vivir ahí, porque te pueden confundir, porque puede desatarse una balacera y balas perdidas, ya ha habido personas lesionadas. O sea, es una situación muy grave y pues ojalá que sí, o sea, que la presión social, yo no sé, no se puede saber, pero creo que yo pienso en el fondo que todas estas protestas de las familias generaron un cambio, una presión para que las autoridades se pusieran a trabajar, que probablemente si no van y protestan a Zacatecas, luego vienen aquí a Guadalajara y protestan, o sea, ahí en Colotlán varias veces, o sea, sin esa actividad, sin esa exigencia, pues probablemente no hubieran encontrado los restos o no en este tiempo. Ojalá hubiera sido una búsqueda más rápida y quizá poderlos encontrar. Digamos, estadísticamente se sabe que mientras más rápido empiezas una búsqueda, pues hay más posibilidades de encontrar con vida a la gente. No sabemos, por lo menos hasta ahora, en qué momento se les quita la vida. Son asesinadas estas personas. Pero faltan muchísimas cosas por saber. Y se tienen que saber. Y tiene que seguir esa presión para que ocurra un cambio más allá de la aparición de estas personas. O sea, el contexto que llevó a que fueran desaparecidas y luego asesinadas es lo que tiene que cambiar más allá del caso en concreto. Y pues ojalá no se olvide este caso. Lamentablemente, lo hablábamos también, luego nos cae esa anestesia. Tantas tragedias. Es que son muchos casos. Tantos casos terribles que terminamos por normalizarlos, olvidarlos. También pues hay que llevar una vida, un poco lo decía Baruch, ¿no? Para muchas personas el pensar que cualquier persona está expuesta a este tipo de situaciones y no únicamente quien está en malos pasos, pues genera un conflicto para su vida diaria. Claro. Pero mientras como sociedad no asumamos esa situación y exijamos un cambio, una situación, una estrategia real, una transformación en cómo se lleva la seguridad pública en el país, pues vamos a seguir en esa situación y hasta que no nos pase o a un ser muy cercano y querido, vamos a entender que es la realidad. Y lamentablemente, también creo que hay que decirlo antes de darle la vuelta a este tema. Sí.
ese mismo discurso no solamente se usa para decir, a mí no me va a pasar nada porque yo no estoy metido en nada, sino para estigmatizar a quienes ya les ha pasado. Uh-huh. Entonces, luego a las familias que están buscando a su ser querido desaparecido, el barrio empieza a rechazarlas porque supone que en algo andaba a esa persona que están buscando. Sí. Empiezan a ser excluidas de sus familias, de sus entornos, de sus empleos. Y eso también es súper, súper terrible, que no abracemos a estas familias, que no nos solidaricemos, sino que al revés, ¿no? O sea, se les estigmatice y se les excluya. Creo que... Al contrario, ¿no? Y hay que trabajar también en eso como a nivel social. Y nosotros lo compartíamos también diciendo que es necesario entender el contexto y por eso compartíamos pues las conversaciones que hemos estado teniendo y supongo que, bueno, desde el rumor vamos a seguir dando voz, dando espacio a todos estos casos. Vamos a cambiar, Pepe, de tema a un conflicto otra vez ya es muy sonado. El mismo lunes 16 de enero que grabábamos nosotros este programa, un poquito después se vinieron unas declaraciones del presidente de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, hablando sobre el caso de Iconia, ¿no? Él decía, bueno, la pregunta era si la empresa operadora hotelera Salamanca, que se benefició de 57,000 metros cuadrados donde se construye el proyecto inmobiliario Iconia, podía ser multada por no entregar las 16 obras urbanísticas con valor de 688 millones de pesos en el plazo de 24 meses, en el que estaba obligado a partir de octubre del 2017 por el convenio que firmó con el entonces alcalde Enrique Alfaro. Y parece que la respuesta a esta pregunta es que no. Dijo Lemus que no se puede. Que no se podía sancionar. Y bueno, a ver, hay mucha información que se dio en esa rueda de prensa que solo la firma el alcalde, pero no se muestran los documentos y eso sería muy importante. Y se comprometió a entregarles, ¿no? Los documentos. Sí, pero pues... ¿Ya llegaron ahí a la redacción? Bueno, si ven... No, a mis manos no. Si ven el diario NTR del día de hoy, y por ahí mi compañera, ahorita lo comentamos, Sonia Serrano está publicando algo interesante, información nueva sobre este tema, pero a ver, el hecho de que el alcalde diga que ese terreno que era público, que se expropió, se pagó con una finalidad muy clara y que está expresada en el diario, en el periódico oficial del Estado, en decretos del Congreso, en digamos, decisiones del Cabildo de Guadalajara, es que ese terreno iba a ser para un parque público. Eso es bien importante. Y pues hay quien está hablando de que incluso pues se podría pelear por ahí legalmente el hecho de que si se expropió para un fin no se puede utilizar para otro fin. Para eso es un decreto en donde se autoriza una expropiación. Vamos a pensar que... Pues esos terrenos no fueron comprados por el Ayuntamiento de Guadalajara. Fueron comprados, pero a través de una expropiación. Okay. No sé si todo el terreno, pero sí parte. O sea... La figura es expropiación y tiene un motivo y es la construcción de un parque. Así es. Entonces... O sea, el expropiar un terreno no significa que el gobierno lo tome y se lo queda por sus autoridad, sino, o sea, sí, pero se paga, o sea, hay una indemnización, ¿no? O sea, no es como que me lo quedo y ya, sino te pago. Entonces, imaginemos que este sería un precedente pues muy lamentable porque estaría marcando que el gobierno puede expropiarte por una justificación y al final usar el terreno para otra cosa. Para un negocio privado. Totalmente distinta como es esto. O sea, terminas expropiando en el fondo, expropiando un terreno para entregarlo a un privado para que construya depas, un centro comercial y haga un negociazo. Entonces, bueno, de entrada, por ahí yo pienso, y no soy abogado, pero hay abogados que están afirmando que por ahí se podría recuperar el predio. Otra, dice Lemus que no se puede porque dice irrevocable. Cuando se firmó este convenio, el fideicomiso original de Puerta de Guadalajara y demás se le llama un fideicomiso irrevocable y que por eso pues ya no se puede revocar. A ver, el fideicomiso que ya no existe. Ajá, va a empezar. Pero a ver, en el mismo contrato, en el mismo convenio viene cómo se puede revocar y una de esas causales es si incumple la empresa. Seguimos hablando, o sea, el ayuntamiento le pone el terreno a la empresa y la empresa lo que pone son obras de contraprestación. Le pagan en especie ese terreno al municipio con obras y esas obras no las ha cumplido. Tenía 24 meses para entregarlas a partir de octubre del 2017.
Sí, según el nuevo convenio, sí. El que ya se firma en 2016. O sea, de 2019, para vernos holgados, de 2019 para acá está incumplida esta situación. Vamos ya para 4 años. Entonces, ¿cómo no vas a poderlo recuperar? Pero bueno, más allá de eso, o multar. También existe, lo hablábamos, existen en el contrato, están consideradas penas por moratoria, por cada trimestre de retraso era 0.5% de multa. ¿Dónde están esas sanciones? El alcalde y todos los anteriores tienen la obligación de cuidar el patrimonio municipal y ese es dinerito que tiene que entrar a las arcas sí o sí. No es si tú quieres, no es si son tus cuates. Si tus cuates te perdono y te doy ahí unos mesecitos extra y los que no son mis cuates les aplico, ¿no? Porque a ver, si te estacionas aquí afuera y no pagas el parquímetro, sí te sancionan. O sea, ¿por qué con muchas personas y muchas empresas tan estrictos y con otros tan laxos, pues, ¿no? Y también por incumplimiento hay sanciones que están en el contrato, ni siquiera se tiene que inventar nada. Y el alcalde dijo que esos plazos que están en el contrato, que según eso se habían cambiado, pero no ha mostrado la documentación. Él dijo que se fueron cambiando en cabildo, que fueron cambiando dependiendo cada obra, ¿o qué fue lo que sucedió? Ajá, que según en el convenio se habla de que se va a crear una comisión técnica que iba a darle seguimiento a cada una de las obras de contraprestación, ver cómo va avanzando, si cumple con las mínimos, las especificaciones mínimas, ¿no? Si es una pavimentación, bueno, pues que esté bien el concreto y demás, que esté bien hecha la obra y tal. Está formado por funcionarios. A diferencia de el primer convenio original de 2008, que tenía un órgano honorífico que incluía universidades y el cual nunca operó, hasta donde sabemos. Yo no he visto ninguna sesión, hasta donde yo tengo información y yo he revisado y he preguntado por transparencia y demás. Ese nunca existió. Nunca se juntó, pues. Nunca se juntó ni nada. Nomás quedó ahí como para avalarlo, como en la discusión del cabildo para quedar bien. Que es a lo que se refería Enrique Alfaro, que la UDG había avalado desde el principio. Eso es falso. A ver, hubo gente de grupo UDG que votó a favor ese convenio. Leobardo Alcalá, por ejemplo, Padilla, y primo de Padilla, priista. En ese entonces era regidor del PRI y él vota a favor. Y en la discusión de cabildo, entre otras cosas, él dice, yo voto a favor por este órgano honorífico que le va a dar fe y validez a todo este rollo. Bueno, ese mentado órgano nunca existió. Y no se le preguntó a la UDG, al ITESO, al TEC, y no me acuerdo qué otras universidades estaban, si estaban de acuerdo. El cabildo, cabildo lo aprueba, pero nunca les dijeron, no, oye, ITESO, ¿sí estás de acuerdo en tú venir y formar parte? Bueno, ese nunca existió. En este nuevo convenio, el que renegocia Alfaro con la empresa, se crea un comité técnico que está integrado por funcionarios del ayuntamiento. Y se supone que ellos le van a dar seguimiento. Lo que dice Lemus es que ese comité avaló cambiar las fechas de entrega de las obras. Yo estoy con que no tiene facultades. Yo te voy a decir, ¿y puede hacer eso? Yo estoy con que el convenio es el que rige la relación. Y si van a cambiar las fechas porque el convenio tiene las fechas de entrega, tendría que haber un nuevo convenio modificatorio. Y hay regidores y todo el mundo se enteraría. Exacto. Y hasta donde sabemos no existe. Y es lo que publica el día de hoy Sonia. Oye, también está este tema del jardín botánico precisamente de la Universidad de Guadalajara, ahí mismo en este predio. No está ahí mismo. ¿Está afuera? Se está revolviendo cosas distintas. Digamos que sí está pegado a la barranca de Huentitán. O sea, está Proyecto Iconia que tiene A, B y C. Así es. Y o sea, es un terreno que está en la calzada y periférico. No está pegado a la barranca de Huentitán. Digamos, en su momento fue parte del mismo ecosistema, pero bueno, fue creciendo la ciudad, las poblaciones ahí antiguas, ¿no? Como es Huentitán, el Alto y el Bajo, pues fueron creciendo, la ciudad fue creciendo y queda separado de alguna forma. Todavía hay un corredor. Todavía hay un pequeño corredor, digamos, que une, aunque haya bardas y calles, que une este predio polemiquísimo de Iconia hasta la barranca, que es desde periférico hasta la barranca, sí es un buen tramo. El predio de la UDG del Disparate sí está en la barranca. De hecho, pegadito. Pegado. De hecho,
colinda con ya el área natural protegida de las Barrancas. De hecho, no hay calle, que es parte de la discusión que decía el rector, que cuando que por eso no pueden entrar que por eso no pueden empezar la obra. Porque no hay calle como tal. Del jardín botánico. Así es. Entonces, en su momento aquí lo dijimos. La UDG se oponía al proyecto de Puerta Guadalajara, el original, y en algún momento se arreglan. Y yo decía, para mí, parte de ese arreglo es el que le dan este terreno jardín bastante grande, 24 hectáreas, para hacer un jardín botánico en el Disparate. Yo sí veo ahí un cambio de discurso. Eso no va a estar firmado, ¿no? A mí me decía, compruébalo. Bueno, a ver, es que no van a firmar. Ese tipo de acuerdos políticos no se firman. Pero sí se nota un cambio. Tan se nota un cambio que es algo que el gobernador ha usado en la discusión a su favor. Están presentes. El rector de en ese entonces de la UDG, Tonatio Bravo Padilla, está presente cuando se presenta el mentado Plan Maestro de Huentitán, que es básicamente es cuando era alcalde de Guadalajara, que es cuando se renegocia el convenio. ¿No? Entonces en algún momento se quiebra la relación UDG, Alfaro o MC, y es cuando viene el cambio de parte de UDG. Yo así lo leo. Y aquí lo explicábamos. No quiere decir que Armenta y sus compas se meten al predio porque ya la UDG rompió. Yo pues lo sé y lo he confirmado. O sea, Armenta es vecino de la zona y el movimiento vecinal es mucho más previo a que la UDG se peleara, se contentara y se volviera a pelear. Y la resistencia de los vecinos es mucho más previa y aparte, ¿no? Digamos que Armenta, siendo presidente de la FEU, suma a esta organización a una lucha que ya existía y de la que él ya era parte. Sí. Probablemente ayudó el pleito de la UDG a que no le dijeran, espérate, ¿no? O sea, si fueran todavía aliados políticos, probablemente le hubieran jalado las orejas y le hubieran dicho, no, compa, o sea, espérate que salgas de la FEU. Exacto. O tú hazlo fuera no involucres a la FEU en esto. Probablemente sí ayudó políticamente al interior de la UDG el conflicto con el gobierno del estado, en que de alguna forma le dieran cancha libre a Armenta para meter a la FEU ahí. Pero ya del lado del grupo UDG yo sí veo estos cambios y que tienen que ver con negociaciones. Y en este caso este predio del Disparate. Se los dan. La UDG pues contenta con ese predio para hacer ahí un jardín botánico, el cual no se ha hecho, y el alcalde Lemos un poco siento yo para desviar la atención porque no tiene nada que ver, o sea sí está relacionado pero no legalmente, no tiene nada que ver y están en puntos distintos, el predio del Disparate con el de Iconia. Sí, y el alcalde decía, si quieren un parque pues hay que hacerlo en el terreno de la UDG. Es como, a ver güey, una cosa es una cosa y otra es otra. Dice, no le han dedicado presupuesto para este año, parece que no tiene presupuesto, entonces el alcalde proponía que se tomara ese jardín botánico y se hiciera un parque. O sea, el parque que tendría que haber hecho yo acá y que se lo di a un privado, lo vamos a sustituir con el que ya le di a la UDG. Que digo, yo tampoco defiendo, o sea, yo creo que el proyecto de un jardín botánico ahí pues podría ser interesante si se respeta. Lo que me parece muy alarmante de ese tema es que está pegado al área natural protegida. A ver si el hacer un jardín botánico no termina en más devastación que conservación. Oye, y hablando de estas tres partes de A, B y C del predio que sí está, donde se está construyendo Distrito Iconia, pues vecinos de Huentitán se fueron hasta la Ciudad de México para anunciar que consiguieron una suspensión de un juez federal para impedir que se construya cualquier obra, específicamente en las secciones B y C de Distrito Iconia. Y yo veía por ahí también en notas que pues no han detenido la operación de la maquinaria en estas áreas. No, en la sección A es la de puros departamentos. Que esa es la que sigue operando, ¿verdad? Esa es la que de hecho ya va a una torre ya más de 10 pisos lleva, ¿no? La han construido, o sea, en muy poco tiempo de volada. Se ve que tienen mucha prisa ahí los de la operadora hotelera Salamanca. Lo de los depas. Pero están haciendo también un deportivo que ya es parte de la B y C. ¿Qué es lo que pasa? La parte A está pegadita al periférico y es donde van los departamentos. Que es lo más visible cuando pasas también por ahí, entonces. Es lo más visible, lo más valioso porque está pegado con periférico. Digamos, lo más valioso para un desarrollo inmobiliario. Y es con lo que se va a quedar finalmente Iconia si todo lo hacen como está en el convenio, jalándole, perdonándole. Y si el ayuntamiento no ejecuta lo que está en el convenio. Claro.
se lo quedaría Iconia ese pedazo de terreno, que son casi 6 hectáreas de las 13, digamos, casi la mitad del todo el terreno. Y luego la B y la C son en zonas que van a terminar siendo públicas y es algo que hablamos. Esa es la parte en la que se metieron los chavos. Ahí es en donde está el campamento. O sea, ¿cuál despojo? O sea, no entraron nunca ni siquiera donde estaban construyendo esta torre. Probablemente sí entraron a la zona de las torres, pero en donde estaba su campamento y por donde entraron no fue por periférico, fue por Paseo del Zoológico, por la parte de atrás. Y estaban, yo cuando fui a reportar y todo, no estaban en la parte A. Seguramente se llegaron a meter y han de haber sembrado arbolitos o cosas así en la parte A, que es la privada. Pero ¿cómo alegas tú que te despojaron de un terreno si en donde estaban es el terreno público? Donde que tú tienes que hacer obras, pero no eres la dueña, ¿no? Ahora sabemos que sí son dueños porque se los regalaron sin cumplir con las... Con las 688 millones de obras. Le regalaron la zona A, pero la B y la C van a ser públicas y ahí va un parque lineal. En la parte de abajo, eso sí, va a haber estacionamientos subterráneos en ambos terrenos. No todo, pero parte. Uno va a ser del gobierno del estado, pensiones seguramente, o no sé quién, pero uno va a ser del gobierno del estado, el subterráneo. Digamos, en la parte C, la parte de abajo es del gobierno del estado y la parte de la superficie es del Ayuntamiento de Guadalajara. El C. El C. Y en el B, el estacionamiento es de Iconia, la parte subterránea, y la superficie es del ayuntamiento y ahí va el mentado parque lineal, el polideportivo y demás. Oye, el centro comercial, en la parte de hotel, ¿eso dónde se va a construir? Según yo en el A. Tiene que ser en el A todo. Según yo sí, porque la propiedad se las tendrían que dar al ayuntamiento. ¿Qué implica entonces que hayan conseguido esta suspensión de un juez federal para que no se construya en las secciones B y C? Digamos que las obras del polideportivo serían las que se detendrían y obviamente, los estacionamientos. No sé por qué, no sé cómo decidieron o si pidieron de todo y el juez solo les concedió B y C. Podremos invitar a Armenta, ¿no? Que estaba por allá dando la conferencia de prensa. Estaría interesante que viniera acá a platicarnos. No sé, pero a ver si nos sale contraproducente. Lo que pasa es que el convenio habla, como creo que cualquier convenio, por ejemplo, de obra pública justa, que si hay retraso en la obra por algo que no es responsabilidad del constructor, pues se le exime de las sanciones. Entonces aquí puede decir Iconia, no, lo que pasa es que yo tardé. Yo sí quería hacerlas. Exacto, yo sí quería, pero pues pusieron una orden judicial y se ya no es mi bronca. Claro, tenía que haber estado desde 2019, ¿verdad? Pero, o sea, puede pero en ser este juego ahí, de manipulación. pueden darle ahí la excusa perfecta al gobierno para decir, no, pues no puedo sancionar a Iconia. Y Iconia decir, no, pues no me pueden sancionar, ¿no? No sé, quién sabe a ver qué pasa. Pues entre esas cosas le querían dar también unas clasecitas a Lemus porque habían convocaría a la gente de la Universidad de Guadalajara, a estudiantes y especialistas de universidades, dicen, de todo el país, para asesorar al gobierno municipal de Guadalajara para que encuentre una vía legal para recuperar el predio. Pues bueno, estaría muy bien. Eso ya está también más del lado de de esta narrativa del pleito, ¿no? Claro. Bueno, como un poco provocador me suena. Claro. Pepe, si te parece, vamos al siguiente tema. Platicábamos con Baruch Sánchez, él nos contaba del caso de su hermana Wendy Sánchez, quien desapareció, si no me equivoco, el 9 de enero de 2021. Sí. Y nos decía de bueno, ella sale de San Pancho. Por la conversación con él se entendía que probablemente pudo ser abordada en su camioneta desde San Pancho. Y él mencionaba un caso más que se había dado de violencia, pues un feminicidio en San Pancho. Dimos seguimiento a este crimen que saltó a la prensa el miércoles 4 de enero, cuando se consignó que el ex luchador de la UFC, Philip Baroni, fue detenido ante la sospecha de haber asesinado a su pareja, Paola. Y por ahí dimos con Beli Cázares, ella es excuñada de Paola, que nos cuenta del caso y nos compartió este audio que vamos a escuchar y después comentamos. Buenas, soy Beli Cáceres y les hablo desde España. Este principio de año ha llegado como un mazazo para mi familia. Mi excuñada Paola fue asesinada el día 1 de enero de 2023 en San Pancho, México, a manos de su supuesta pareja. Una noticia que nos ha dejado mudos,
sin respiración, rotos de rabia, impotencia y dolor. Y a un niño de 10 años, mi hermoso sobrino Balán, huérfano de madre. Su asesino, un exboxeador estadounidense de la UFC, la mató a golpes. Se me hace un infierno solo imaginarlo, espeluznante, imposible de digerir sin vomitar 1000 veces primero. Actualmente el asesino se encuentra en prisión preventiva oficiosa, vinculación a proceso por feminicidio con agravante de flagrancia y a la espera de sentencia. Desde España exigimos que se haga justicia, justicia para Paola y Balán, su hijo. Exigimos que se cumplan los derechos de Balán como menor huérfano por feminicidio. Exigimos que se nos informe aquí en España de todo el proceso judicial que se está llevando a cabo allá en México, en la Fiscalía de Nayarit. Aunque parezca mentira, a día de hoy, 22 días después del feminicidio, aún nadie se ha puesto en contacto con mi hermano, padre y tutor legal de Balán y ambos residentes en España. A día de hoy, repito, aún nadie les ha informado de quién es el letrado asignado de oficio para defender los derechos de mi sobrino Balán en este proceso. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su teléfono? ¿Cuál es su estrategia para defender a mi sobrino, señor letrado? ¿Por qué nadie nos informa? Pedimos justicia e información ante todo este proceso judicial por parte de la Fiscalía. Y por otro lado, pensamos que nos corresponde y es nuestra responsabilidad dar voz y visibilidad y compartir este feminicidio con el resto de la sociedad para que la rabia sea colectiva y nos haga fuerte y nos dé valor para unirnos en una sola voz de repudia contra estos abusos y crímenes hacia nosotras, las mujeres. Si tocan a una, nos tocan a todas. No estamos a salvo ninguna mientras estos feminicidios se repitan en cualquier parte del mundo, en cualquier casa, en cualquier calle o a la vuelta de cualquier esquina. Paola era una mujer libre, independiente, emancipada y con sus propios negocios en México, pequeñita y grande a la vez. Apenas alcanzaba el 1,5 metros de estatura, pero tenía un carácter y una fuerza de voluntad que la hacían enorme. Paola era una mujer empoderada, madre, compañera, amiga de sus amigas. Luchaba su día a día con uñas y dientes y a veces le salían bien las cosas y a veces no tanto. Paola, en definitiva, era una mujer como tú o como yo, o como lo será algún día mi hija Abril o cualquiera de vuestras hijas. Paola, somos cada una de nosotras. Por eso, alzo mi voz, mi corazón y mi grito, indignada y rota ante este crimen. Basta ya. Mujeres libres, mujeres a salvo, ni una más. Gracias. Pues no le toca a las autoridades de Jalisco por ser estado de Nayarit, pero no por eso nos vamos a dejar de indignar, de sorprender de una situación. Y pues claro, como explica bastante bien Beli, el hijo Balán, el hijo de Paola, pues es víctima indirecta del feminicidio y pues se le tiene que reparar el daño, aunque sea pues una persona que resida en Europa, se tiene que informar, darle acceso a la verdad, aunque sea menor de edad, ¿no? Son niñas, niños, adolescentes, son sujetos de derecho y tiene derecho a saber qué fue lo que pasó con su mamá, a que se le repare el daño, pues por haberla perdido. Y si es real esto. Oye, lo que decía también Baruch, y me gustaría retomarlo, como el pasado que se desconoce muchas veces en estos lugares de turismo, lugares donde las personas que llegan a residir pues pueden pasar 1 o 2 años, no sé, como que no se sabe realmente quiénes son, qué han hecho anteriormente. Y bueno, en este caso, un ex luchador profesional, ¿no? de esta UFC que al parecer pues ya muy claramente comete este crimen. Queríamos, bueno, como que era parte también de lo que decía Baruch, ¿no? Y no ser indiferentes a esas diferencias, a esas pequeñas fronteras cuando es un camino que normalmente se hace, ¿no? Que es una comunidad que se siente también como muy cercana a Jalisco, a Guadalajara, ¿no? Y por ahí también, ojalá lo vamos a tratar de compartir con colegas de la zona de Nayarit para ver si se le pueden ayudar a esta Beli Cáceres, excuñada de Paola, para que puedan seguir el proceso que es lo que está exigiendo.
Claro. Sí, que la Fiscalía de Nayarit sienta la presión, ¿no? Y haga, pues, su papel. Si quizás por desconocimiento, por falta de investigar, no han dado con la familia, bueno, pues ponerlos en a contacto. través de medios pueden llegar a la familia y darle justicia, pues, a ese pequeño Balam. Bueno, Pepe, otro tema. El martes 17 de enero, tú estuviste por ahí, creo que intentando entrevistar a Ricardo Said Santillán Cortés. Él es el presidente municipal de El Salto, quien se negó a explicar las irregularidades de esta llamada Red Peña. Recordemos, municipios del Salto y Tonalá han beneficiado a la empresa de un sobrino del director de Obras Públicas del Salto, Rigoberto Peña, con proyectos por más de 200 millones de pesos, acaparando el 65% de la obra pública. ¿Qué te dijo Ricardo Said? No, pues ¿Qué no te dijo? Salió corriendo. Bueno, a ver, yo, pues aquí explicamos este caso de la Red Peña. Llegamos a él por Tonalá, por unas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, y jalándole el hilito, investigando quiénes eran las empresas beneficiadas y todo, dimos con esta extraña red de empresas recién creadas, 7, todas representadas por el mismo sujeto, Roberto Carlos Valenzuela Peña, que es sobrino, su tío hermano es el director de Obras Públicas del Salto, y así llegamos al Salto. Pues resulta que en el Salto, y al igual que en Tonalá, estaban beneficiando a esta empresa, ¿no? Y bueno, este sujeto, José Rigoberto Peña Rubio, fue director de Obras Públicas en Tonalá cuando el hoy alcalde también fue alcalde priista, hoy por Morena, en Tonalá, y después de ser director de Obras Públicas en Tonalá, brinca al Salto, y en estos dos municipios, en donde actualmente es director y en donde fue director, es en donde se está beneficiando con irregularidades, con asignaciones directas fuera de la ley a fue aprendiendo, ¿no? Incluso lo fue haciendo empresas mejor. Sí, en el sí. sentido de que fue utilizando como los presupuestos ya nada más municipales. Sí, aunque ya encontré, ya empecé a arrastrar, y sí hay obras que tienen recurso federal, entonces pues ojalá que sí le entre la autoridad federal. Pero bueno, de parte de Tonalá, cuando publicamos el caso, el alcalde y el de Obras Públicas no aceptaron darme entrevista, pero por lo menos hubo una respuesta oficial que fue: se va a investigar. Y mira, aquí está este documento en donde el alcalde pide al órgano interno de control, digamos, es el nombre oficial, la Contraloría Municipal, que investigue. Es esto de, bueno, pues no es su empleado, pero casi el del órgano interno, investígame, ¿no? Bueno, sí. Pero bueno, por lo menos hubo el gesto de Tonalá de responder al medio de comunicación después de la nota. Antes yo estuve pidiendo una versión y no me la quisieron dar, ya luego del periodicazo ahora sí ya dieron la respuesta, pero por lo menos hubo una respuesta, y una respuesta, si tú quieres, tibia o lo que sea, pero conforme al derecho, ¿no? Institucional, exactamente, ¿no? De, por favor, Contraloría, investiga este rollo, ¿no? Cuando sacamos en el Salto, que para mí es más grave todavía, porque además de todas estas irregularidades, es el sobrino, o sea, ahí está la conexión directa familiar que pudimos comprobar, y es innegable con documentos del registro civil. O sea, este director de obra pública tiene una hermana, y esa hermana es la mamá del apoderado legal de las empresas beneficiadas. Esto es claramente ilegal. No dice nada el Salto, ni siquiera un comunicado de 3 lineecitas de se va a investigar y ya está. No dice nada, no dice nada. Yo insiste, oye, tienes que dar una respuesta desde antes del periodicazo y después del periodicazo, y nada. Entonces vi por ahí en la agenda que el alcalde del Salto iba a estar en un evento, iban a entregar una cancha de fútbol que remodelaron, y dije, bueno, pues de aquí ahora es cuando, ¿no? De una cascarita de una vez también. Sí, justo iban a hacer una cascarita. Él ya no quiso jugar, no sé por qué, pero otros funcionarios sí se iban a echar una cascarita, y justo cuando acaba el evento lo agarramos los medios de comunicación para una entrevista, y ya yo ahí aprovecho. Oiga, a ver, la Red Peña, su director de Obras Públicas, asignándole obra a su sobrino. ¿Qué dijo? Y me dice, ¿pero eso quién lo dice? Eso tú lo dices. Y yo, bueno, lo dicen los documentos oficiales. No, pues eso tú lo dices, y no voy a hablar ahorita de ese tema. Y se volteaba con los compas reporteros como pregúntenme otra cosa, ¿no?
Y los demás le Y preguntaron. agradezco mucho a mis colegas que me respaldaron, pues, ¿no? No le preguntaron otras cosas y se aguantaron y me dejaron a mí insistir. Y yo, a ver, es un señalamiento grave. O sea, es su funcionario que le está dando la mayor parte, porque tú decías el porcentaje, 65%. O sea, la mayor parte del pastel se la están dando a estas empresas. Por lo menos, ¿no? Porque me imagino es, que vas a seguir encontrando cosas. Claro, o sea, no es un premiecito ahí para el sobrino, ¿no? O sea, es 65% se está de la llevando obra. la mayor parte del dinero de obras públicas esta red de empresas. Y sale lo mismo. No, pues eso tú lo dices, no voy a hablar de eso. Y como vio que los otros reporteros no le iban a preguntar nada más, y se fue. Patitas y ahí voy yo las quiera atrás otra para vez. tomarle foto, ni siquiera es de, pues ya, si me mandó a la goma, pues ni modo, ¿no? Tampoco lo podemos obligar a declarar. Sí. Pero me fui yo detrás para tomarle foto porque tengo un teléfono, estaba grabando y me faltaba la foto. Los guarros así metiéndoseme y así como, ¿Te pegaron? Espérame. No me pegaron, o sea, pero se me ponían enfrente y así como, pues nomás voy a tomar una foto, ¿no? O sea, y así como intentándola tomar y era como, no te le acerques a mi jefe. De hecho, pegó carrera. Ricardo Santillán pega carrera y como era una cancha de fútbol había un montón de chiquillos y había un niño en silla de ruedas que lo quiso saludar y él se siguió de carrera. De que no. Ya se iba trepando a la camioneta y estaba ahí el secretario el coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, quien no se dio cuenta de pues que se fue enojado y molesto huyendo de la entrevista. Le dice, oye, alcalde, dejaste con la mano al niño. Y ya como que le dio mucha pena y ya se regresó, lo saludó. Ahí ya le pude tomar la foto, que no me dejaban los guarros. Y ya, ahora sí, ya se fue corriendo, ¿no? Pues un bonito retrato. Pues ahí nada más una mera anécdota, decir que pues le vamos a seguir rascando, y creo que este tipo de reacciones solamente nos ayudan a confirmar de que hay algo, ¿no? O sea, si el alcalde no sabía, si no tiene intención de proteger al director, era muy sencillo dar una declaración demagoga y ya está. Vamos a investigar. Llegaremos hasta el último de las consecuencias, ya sabes, lugares comunes y ya está perfecto, ¿no? Mañana sale en el periódico su respuesta ahí, sí. Muy buena en formas y sin nada de fondo. Aquí en este caso ni eso, ¿no? O sea, se molesta, me confronta, y el que se enoja pierde, ¿no? va. Y yo pienso que, pues bueno, señal de que por lo menos no dijo no es cierto. Dijo, eso lo dices tú. No me dijo, no es cierto. Eso lo dices tú. Y yo, bueno, lo dicen los documentos oficiales, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirle rascando ese tema a ver finalmente qué pasa. Para mí es algo muy grave que un director de obra pública le ande firmando los contratos a favor de empresas ligadas con su sobrino. Para pues mí mínimo es un señalamiento muy grave. Este señor, y a ver por qué lo pronto. pasa. Que además, dicho sea de paso, pues fuimos a revisar algunas de las obras y mal hechas, retrasadas, a sobreprecio bien cabrón. Entonces, vaya, no es nada más un tema de que estemos revisando detallitos legales, sino detrás, que significa que un municipio está malgastando los pocos recursos que hay para obra pública. Al desviarlo para beneficiar al sobrino, se está haciendo obra pública más cara. O sea, se podría hacer más obras si tú licitaras y buscaras una empresa con experiencia o francamente, o sea, no te robaras el dinero, pues podrías hacer mejor obra y más para estos municipios Tonalá y El Salto, que son de los más rezagados del área metropolitana. Y hablando de empresas con experiencia, vamos a hablar de una de tus empresas favoritas, Capsa Eagle, porque ya hubo una declaración que a mí me llama la atención del alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, por lo menos diciendo, miren el servicio que está prestando Capsa a la ciudad, es una porquería. Que ya es muy rescatable que se haya referido así de Capsa, ¿no? Se detectaron, bueno, no sé si se detectaron cómo ponerlo. Había una falla en la recolección de basura en Guadalajara que decían que había por ahí de 2,500 toneladas que esperaron ser recogidas en la ciudad y ha habido un montón de retrasos, ¿no? Pues solamente aquí en la esquina, ahorita que venía llegando. ¿Cuál aquí en la esquina? De toda la semana pasada. El montón de las bolsas de basura. Sí. Sí, a ver, se había tardado Guadalajara. La verdad es que Capsa tiene el contrato con 4 municipios del área metropolitana y en los 4 deficiencias tremendas y le siguen pagando una millonada. Yo encontraba que solo en el primer año de estas administraciones municipales casi 700 millones de pesos se le había pagado a Capsa por estos 4 municipios.
¿Cuánto es? Bueno, si suena un chorro, ¿no? Pero ¿cómo a ver, podemos vamos a acordarnos. Por ejemplo, la línea 4 del tren ligero que va a la cabecera Tlajomulco va a tener 4,000 millones de inversión pública, 2,000 del gobierno del estado y 2,000 del gobierno federal, 4,000. Entonces, estamos hablando que solo en un año, 4 municipios le pagaron a CAPSA más de la cuarta parte del dinero que va a poner el gobierno de Jalisco para la línea 4. Es un dineral, es un dineral. Ok, se tiene que recoger la basura, se tiene que llevar a algún lado, hay que gestionar la basura. La gente lamentablemente estamos mal acostumbrados. Yo digo que es, bueno, no más yo digo, o sea, es como un pensamiento mágico. Todo lo que no quiero lo saco a la calle y se lo llevan por arte de magia y fin del problema. Bueno, apenas empieza el problema ambiental, social, de salud. Lo que pasa es que no tenemos el basurero a un lado, como muchas comunidades sí lo tienen. Sí. Pero bueno, el caso está en, eso se tiene que atender por constitución, es una responsabilidad municipal. Guadalajara, Tonalá, El Salto y Tlajomulco decidieron su responsabilidad, cedérsela a una empresa, pero en el fondo es responsabilidad tuya. Lo que haga la empresa es como que tú lo haces, tú tienes que asumirlo. Y está dando un pésimo servicio en los 4 municipios, rayando ya en crímenes ambientales en Tonalá con el manejo que ha dado de los basureros y plantas de transferencia a su cargo. Y se le sigue pagando la millonada. Yo realmente no entiendo qué está pasando. Ya tenemos que abrir nuestra empresa, Pepe. Y me animó que Lemos ya le ponga palabras porquería, porque es así, es una porquería. Inclusive yo digo, va más allá, va hasta lo criminal lo que está haciendo CAPSA. Bueno, en el caso de Guadalajara, la concesión vence en 2024. Tuvimos acceso a documentos del ayuntamiento en donde ya le están advirtiendo a CAPSA que estos incumplimientos van a servir para la no renovación de la concesión. Pero ojalá ni siquiera te esperes a que venza. Ya se lo tienes que quitar, sancionar, claro. O sea, ha causado muchísimo daño a esta empresa, a la ciudad, como para que ya nomás des por terminado el contrato cuando vence el plazo y ya no se lo renueves. No. Tienen que poner para la remediación ambiental, las afectaciones de salud, para reparar los daños que han causado, por ejemplo, el río Santiago, que es una de las fuentes de contaminación, el basurero de Los Laureles y el de Matatlán y demás. Pues yo creo que es un tema también que se adolece mucho y que se agradecería bastante. O sea, tendría un buen campo para ganar, no sé, simpatías. Él quisiera algo contra CAPSA, claro, ¿no? Sí, claro. Oye, y a ver si tenemos un programa largo y tendido. Hay que invitar a la compa Violeta o alguien así. Ándale. Violeta Meléndez, alguien que tenga... Aquí vamos convocando desde estos micrófonos mucho a Violeta conocimiento Meléndez del tema para discutir. Es todo un caso el de la basura. Son temas que luego pues no nos gustan, ¿no? Como el de las aguas negras, así pues huele feo. Pero huele peor la corrupción, las mafias que hay detrás de ese caso, ¿no? De ese tema. Está bueno ese título. Oye, para ir cerrando el programa, Pepe, segundo piso en López Mateos, hay un comunicado de una nueva red que se está conformando, Red Ciudad Posible, muchos colectivos. El jueves 19 de enero se pronuncian en redes sociales, aparece este comunicado en el que pues fuertemente rechazan cualquier tipo de construcción de un segundo piso sobre López Mateos como una posible solución al tema del tráfico. Hay también una encuesta que se está haciendo, que está moviéndose en redes sociales, que nos está llegando a celulares, que viene de parte de las autoridades y que está, al parecer, muy tendenciosa pues hacia que... Ya apuntando a que esa va a ser la decisión. Hacían ahí burla un poco unos amigos el fin de semana diciendo, casi te pregunta, ¿te gusta el tráfico o no? Si le pones de que no, pues ya, entonces estás votando por el segundo piso. Chale. No, pues aquí hemos hablado que sería un error histórico, la verdad. No va a solucionar nada. Quizás solucione si lo crean en un principio y la gente bien feliz de Bugambilias y del Palomar llegando a su casa rápido. Pero tarde que temprano esa inmensa inversión que va a significar, pues va a ser contraproducente, se va a volver a llenar y va a ser una oportunidad perdida. Ojalá, o sea, a ver, es que si tú haces una encuesta y además la haces amañada, pues vas a obtener esa respuesta que quieres, ¿no? El aval para el segundo piso. Pero no es algo que se tenga que decidir en una encuesta. O sea, tiene que haber
una discusión seria, abierta, pública, con especialistas, con gente de otras zonas, no nada más de estos fraccionamientos, ahí Bugambilas, el Palomar, ¿no? Del otro lado, San Agustín, la gente de aquel lado, que mucha de esa se piensa gente como se en la de utiliza. Los Cotos, ¿no? Exacto, o sea, la gente que tiene ahí más tiempo que esos fraccionamientos y que mucha de esa gente sí usa transporte público. Y que ha padecido y que el que se segundo piso construyan no este le tipo de sirve. fraccionamientos también cerrados, ¿no? Claro. Y hay un montón de temas, o sea, hay un montón de temas de veras, de posibles soluciones. De hecho, la solución tendría que abarcar un montón de ellos, entre otras de este tipo de construcciones de desarrollos urbanos que no son... Que no obstruyan la conectividad. Exacto, o sea, que cortan la conectividad de la ciudad y tendría que ser abierto. Y por allí en medio podrían estar las vías alternas para descongestionar un poco el tráfico y demás. Entonces, bueno, pues ojalá ese segundo piso que para allá apunta que va, se caiga antes de que lo construyan, ¿no? Uno de los colectivos que está también en esta red Ciudad Posible es Vivienda Ya, que hemos platicado con ellas, con ellos. Entonces, pues por ahí también hay un episodio sobre el tema de la vivienda en el centro de la ciudad. Seguramente vamos a platicar con gente de esta nueva red Ciudad Posible, ¿no? Para hablar de este tema también de forma tendida. Pepe, ¿qué viene para la semana que tienes en Ahora tus sí, temas? por fin llega el carrusel. No. Según el alcalde, el 25 de este mes llegaba de Francia, Le France, el gran super carrusel. Quién sabe cuánto se tarda. Ya te veo muy emocionado, ya sí, te hace falta. Esta semana llega por fin. Y bueno, ¿qué más va a pasar? Yo tengo acá de mis temas literarios, hay una conferencia que va a dar el escritor italiano Alessandro Barico, una charla sobre las novelas, se llama, que va a ser el jueves 26 de enero a las 19 horas en el auditorio del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas en la Casa de los Perros. Entonces el jueves a las 7 se dan una vuelta. Ajá. Ahí vamos a andar en la conferencia de Alessandro Barico. Buena invitación. Sí. Muy bien, pues a ver cómo nos va en la semana. Esperemos que bien. Ojalá que sí, y cualquier tema pues también que nos vayan compartiendo, ¿no? Y para media semana, ¿qué tenemos en el rumor? Se viene Alejandra. ¿Algo que adelantar sobre el tema? Pues yo creo que un poco ya la nota pues triste del feminicidio de Paola va dando como que pie para hablar de la zona costera, ¿no? Alejandra ha trabajado mucho. Alejandra Valenciano, reportera. Amiga. Entiendo, bueno, ya le preguntaremos, entiendo que ya se vino para acá, para la capital, pero estuvo muchos años y todavía está bien conectada. Tiene un proyecto, ¿no? Ahí también de periodismo en la costa. Así es, bueno. Pues ella va a estar acá el media jueves. semana eso les presentaremos. Muchas gracias. Vámonos. El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.